Acá tenemos dice la unidad 8. La unidad 9 creo que le tocaba a Osiris. Pero bueno. Entonces la unidad 8 tiene que ver con el mundo medieval. Entonces aquí, pues María Félix nos había puesto algunas líneas, ¿no? Tenemos la invasión, dice, de los bárbaros, la cultura bizantina, la civilización árabe, bueno, las conquistas que tuvieron. Y de todo ello, pues hay que tomar en cuenta, pues, algunas causas, consecuencias, las influencias que han tenido, ¿no? Para la posteridad, todas estas movimientos políticos, culturales, económicos, bélicos. Por aquí sí continúa con las características políticas, sociales, económicas de la civilización musulmana. Bueno, su sistema político, la estratificación social, la economía. Para después entrar ya a la Edad Media propiamente dicha, ¿no? El sistema feudal. Y cómo transita y finaliza pues la Edad Media, que ordinariamente está marcado, al menos en Occidente, por el año 1492, ¿ya? Que si ustedes bien tienen claro, ¿no? 1492, ¿ya? ¿Qué significó ese año? No, para toda la humanidad no, pero para nosotros sí, ¿ya? Esta es una fecha muy especial y es una fecha que todos tienen que manejar, ¿no? 1492. ¿Qué pasó en Europa y qué pasó aquí en América en 1492? Y que es un delimitador, ese año es un delimitador del fin de la Edad Media y lógicamente entramos a un nuevo periodo de la humanidad, al menos pues, en nuestro hemisferio occidental, ¿no? Europa y América. Y las influencias de Europa en otros continentes. Bueno, y aquí analizar pues el legado cultural de la Edad Media. Bueno, por aquí habla, dice, música y universidad, música y arquitectura. ¿Ya? Hay que ver, ¿no? Y no solamente pues en la música, en muchos campos dejó la Edad Media. ¿Ya? En el campo de lo religioso, del arte, de la economía, de las leyes. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces esas cosas se ocultan. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la Iglesia Católica. ¿Ya? La Iglesia Católica fue la que conservó en sus monasterios las bibliotecas en toda la Edad Media. Ahí se generaron cuestiones económicas, cuestiones legales, el derecho, por ejemplo, internacional, ¿no? Se deriva, ¿no? de, de pensadores católicos y así muchas otras cosas, ¿no? Hasta la champaña, ¿no? Se generó en algunos monasterios, ¿no? Y los monasterios, quiero decir, no, eran como centros no solamente religiosos, sino que también eran centros culturales, económicos. Ya ellos generaron muchas cuestiones que tenían que ver con nuevas innovaciones para la agricultura, ya porque ellos dependían de su propia organización. Y ellos generaron sistemas que hoy en la actualidad podríamos ver como ya de economías modernas, ¿no? Como las manejamos actualmente. Y estamos hablando de la Edad Media, allá por el año 900, el año 1000. Ya manejaban estructuras buenas y como los monjes tenían, los monasterios, pues tenían contacto entre sí, ya por la unidad que había y que sigue habiendo. Entonces fácilmente había una transferencia de conocimiento de un monasterio a otro. Igualmente con el desarrollo de la universidad, que surge precisamente de las escuelas catedralicias, de las escuelas monacales, surge el concepto de universidad. Que la universidad es la reunión de profesores y estudiantes. Lógicamente, pues ya no a nivel básico, ¿no? de aprender las primeras letras, sino ya en otro nivel ya de ciencias como la teología, la medicina, las leyes.
Y era bastante eficiente esto de la universidad porque había transferencia igualmente internacional de profesores y estudiantes. Ya tenemos la primera universidad, la Universidad de Bolonia, en Italia, allá hacia el año 1000 más o menos, 1088. Ya, o sea, bastante antiguo, ¿no? Después tenemos otras universidades como la de París, en Francia, o la de Oxford, ya en Inglaterra. Y hay otras universidades, como les decía, pues había bastante eficiencia, transferencia de conocimientos, ¿ya? Y uno puede decir, pero ¿y cómo hacían con el idioma, no? Porque en Inglaterra, ¿qué idioma hablan? En Francia, ¿qué idioma hablan? En Italia. Ah, bueno, es que todas las clases eran en latín, ¿ya? Entonces, no había problemas. Ya el profesor que iba a dar clase a cualquier lugar lo hacía en latín y los estudiantes, lógicamente, recibían las clases en latín, tenían que saber latín. Entonces había una pues, bastante eficiencia en ese sentido, ¿no? Es como que hoy en la actualidad nosotros pues recibamos las clases en inglés, precisamente, ¿no? Ya, si usted va a estudiar, por ejemplo, ¿no? Y así es, ya, a la Universidad de Hong Kong, por ejemplo, usted dice, ay, tengo que aprender chino. No, ahí las clases te las dan en inglés. Entonces vienen gente de muchos países y profesores de muchos países a dar clases a la Universidad de Hong Kong y todas las clases pues son en inglés. Entonces no es un problema el idioma. Ya no hay que aprender chino, que es difícil. Ya todo se recibe en inglés. Entonces así sucedía pues en la Edad Media, ¿no? Todo el conocimiento y la transferencia que había de esos conocimientos pues, se hacían en latín. Entonces no había problema. Bueno, entonces hay muchos elementos, ¿no? Que hay que considerar. Me gustaría, ¿verdad? Que en los esquemas que hacen, aparte de poner los titulitos, pongan algunos datos de fechas, por ejemplo, ¿no? Invasiones de los bárbaros, por ejemplo, quiénes eran los bárbaros, dónde estaban ubicados, ¿no? Es decir, algunos nombres de esos bárbaros, de algún lugar donde ellos habitaron y también algunas fechas en que se dieron esos acontecimientos, ¿no? Fíjese lo mismo, pues también la cultura bizantina, ¿no? Tal vez una brevísima definición, ¿por qué bizantino? ¿No? Ya viene de Bizancio, ¿no? ¿Qué cosa era Bizancio? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué fecha se dio esa cultura? O la civilización árabe también, ¿no? Hay algunos que no saben dónde está ubicado Arabia, ¿no? Entonces hay que ver en el mapa dónde está. Igualmente la cultura bizantina, saberlo ubicar en el mapa, porque yo te aseguro que si te sale este tema y alguno de los profesores te dice, a ver, ubíqueme en el mapa dónde se ubica la cultura bizantina. Y posiblemente ahí quedaste parqueado, ¿no? Entonces hay que ubicar, por eso en estas asignaturas nuestras de sociales, usted tiene que manejar la parte de una definición, lugar y fecha. Las conquistas de los árabes, igual, que conquistaron, pero ¿dónde están esas conquistas? ¿Hacia dónde se extendieron? Entonces hay que manejar más o menos un mapa básico del área de influencia árabe. ¿En qué fecha se dio? ¿No? Acuérdense de Mahoma, hacia el año 600. Ya con Mahoma inicia, ¿no? Todo este movimiento árabe que se extiende incluso, pues como les decía, hasta 1492, ya cuando los últimos reductos árabes en España pues son vencidos, ¿no? Entonces vemos ahí pues cómo esas influencias se han combinado. Bien, aquí estamos ya pronto, ya Zoom pues nos va a cerrar esta primera parte y bueno, Profe, yo tengo un problemita, profe. ok, Ya vamos, no tengo mucho internet, así que no sé cuánto dure en la otra clase. bueno, pues lo que puedas, Ok. lo que puedas. Bueno, aquí pues ya prácticamente ya Zoom nos va a cerrar, así que nos veremos de aquí un ratito al curso de taller de práctica docente. Bueno, recordando que estábamos viendo la última vez el tema de la evaluación de los aprendizajes. Entonces voy a hacer un breve recorrido nuevamente de algo que ya se vio y vamos a hacer pues también algunos ejercicios nuevos. Para ello pues quiero mostrarles acá, entiendo con estas diapositivas. Entonces, ¿qué esperar de la enseñanza? Ese es el sexto de los elementos didácticos que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes.
Cada ciencia espera algo de la enseñanza. Las matemáticas esperarán algo, la lengua y la literatura, las ciencias naturales esperan lo suyo. Nuestras ciencias sociales son ciencias exploratorias. Un tipo de ciencia exploratoria, ¿ya? Sí, que tiene que ver con la obtención de información, pero también el análisis de esa información, el análisis de los datos. Entonces, cuando hablamos de los aprendizajes, ¿qué tipo de aprendizaje es lo que nosotros queremos lograr? A veces nosotros tenemos la noción, ya por experiencia empírica, más que por un conocimiento especializado, de que en ciencias sociales, ¿qué es lo que se mira? ¿Ya? Entonces así nos encontramos, que vemos historia, que vemos geografía, por ejemplo. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hay que aprender? La historia y la geografía. ¿Ya? Pero eso es un error. Ya nuestras clases, por eso se llaman ciencias sociales, ¿ya? Porque esa es la finalidad. Entonces, el aprendizaje tiene que ser el aprendizaje de lo social. El aprendizaje que tiene que ser evaluado, lógicamente, entonces, en consecuencia, es lo social, ¿ya? Los temas de lo social, el problema de lo social. Y entonces, ¿qué hacemos con la historia y la geografía? Bueno, la clase, en primer lugar, no debería reducirse nuestra clase de ciencias sociales, aunque diga ahí historia. ¿Ya? ¿Qué les toca ver a los estudiantes ahorita? ¿Qué tienen ahorita? Dice, vamos para historia. No, realmente debería ser, vamos para sociales, vamos para ciencias sociales. Que vamos a verlo desde el componente histórico. Porque lo que interesa desarrollar es pensamiento histórico. ¿Ya? Un pensamiento social desde la perspectiva del componente histórico. ¿O qué vamos a ver ahorita? Vamos para geografía, pero realmente vamos para ciencias sociales, no para geografía. ¿Ya? Desde el componente, desde esta vertiente de la geografía. Pero lo que interesa es lo social. Por tanto, cuando se habla aquí de la evaluación de los aprendizajes, no va a ser de la historia o de la geografía, sino de las ciencias sociales, de lo social. Si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando? ¿Qué tipo de aprendizaje? Pues los contenidos históricos o los contenidos geográficos. ¿Y lo social dónde quedó? Pues no sé. ¿Ya? Es que el programa me pone ahí un montón de temas históricos. Y el otro programa, un montón de temas geográficos, ¿ya? Entonces, el programa está mal, ¿ya? Desde ahí estamos mal. Entonces, nosotros como profesores de sociales tenemos que darle sentido, sí, a la asignatura, ¿no? Y centrarlo en las habilidades sociales. Lógicamente, esto requiere, pues, un poquito más de esfuerzo. ¿Por qué? ¿Ya? No porque tengamos que hacerlo, sino porque el programa está mal diseñado. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo ajustes. Hola. Tenemos que ir haciendo ajustes al programa de tal manera que sea lo social lo que se le dé privilegio, lo que prime por encima del histórico y lo geográfico. Entonces, al hablar de estos contenidos, ya nuestras clases de historia, por ejemplo, no la podemos convertir, ¿no?, en contar cuentos de historia, porque a eso se reduce, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Dice, vamos a hablar sobre las cruzadas. ¿Cuándo iniciaron? ¿Por qué iniciaron? ¿Dónde se dio eso? ¿Por qué se llamaban cruzados? Etcétera. O sea, el cuento, pues no. De eso no trata ciencias sociales. ¿Ya? Ciencias sociales trata precisamente de ver, de descubrir en algunas situaciones o acontecimientos de la historia para aprender de ellas, ¿no? Para ver qué dejó para la humanidad esos acontecimientos, pero para lo social, ¿no? Nosotros qué podemos tomar. Y que esas vivencias, muchas de esas tienen influencias, aunque ocurrieron hace muchos siglos, tienen todavía influencias en el presente. Moldearon formas, moldearon conductas, moldearon países, moldearon hasta la misma geografía en algunos casos, ¿no? Moldearon de tal manera que nosotros hemos recibido parte de eso en la actualidad. Y a veces pensamos y sentimos y creemos a partir de esos acontecimientos, ¿ya? Lo que usted cree, lo que usted siente, a cómo usted se viste, por ejemplo, no es porque, es que a mí me gusta así, no, porque ya hay influencias de otros
y de otros lugares a veces lejanos, ya que mandan esas influencias y nosotros simplemente las asumimos, ya sin pensar. Entonces, cuando hablamos aquí entonces de los aprendizajes, ya, de lo social, entonces tenemos que ver, pues, centrarnos en esas habilidades sociales, más que en los contenidos históricos o geográficos. Entonces, recordemos que cuando hablamos de la evaluación, hablamos de un por qué y para qué evaluar, que es esto que les he estado comentando. Hablamos de un qué evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Los contenidos históricos? No, recordemos, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar. ¿Cómo evaluar? Tiene que ver con la metodología. ¿Con qué evaluar? Los recursos. ¿Cuándo evaluar? La temporalidad. ¿Y qué esperar de lo evaluado? Entonces, evaluar la propia evaluación. Entonces aquí tenemos esta tablita, ¿no? ¿Por qué y para qué evaluar? Entonces, es para revisar los objetivos educativos, las competencias educativas, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente se quiere que los estudiantes desarrollen? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Ya? Todo se centra en el desarrollo humano de la persona. ¿Con qué evaluar? Entonces, los contenidos. No, vamos a evaluar ciertos resultados observados del aprendizaje. ¿Y de qué tipo de aprendizaje hablamos? De las habilidades, de qué tipo de competencias y habilidades. Y aquí nos encontramos también con otro problema. Si ustedes miran ahí sus mallas curriculares, ¿ya? Sus programas de sociales, van a ver que todos los indicadores de logro se centran en contenidos, ¿ya? Más que centrarse en las habilidades de los estudiantes, ¿ya? Enfatizan el contenido. Entonces nosotros tenemos que enfatizar, ya, por sobre ese contenido, tenemos que enfatizar las habilidades que el indicador de logro nos anima pues al estudiante que realice. Pero para eso también tenemos que tomar en cuenta el eje transversal. Y si hay una competencia de eje transversal, pues mucho mejor, porque me da más pistas de qué el estudiante tiene que poner en juego al momento de la clase y de toda la unidad didáctica. Ya, entonces son dos elementos claves que hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí entraba en juego aquello de los verbos, ¿ya? El dominio de los verbos que les decía, y los ejes transversales, ¿ya? Porque esto me da más pistas de qué cosas poner en juego al momento de la asignatura, para así no centrarme únicamente en lo que el contenido del indicador del logro me señala que tengo que abordar, ¿ya? Porque si no, entonces sigo dando mi misma clase tradicional de siempre, nada ha cambiado, ¿ya? Y eso no puede seguir así. Entonces aquí tenemos, pues, esos resultados del aprendizaje. Hay algunos que son cognitivos, algunos serán conceptuales, pero también hay elementos procedimentales que hay que evaluar, actitudinales que hay que evaluar, socioemocionales que hay que evaluar. ¿Cómo evaluar? La metodología para la evaluación. Aquí tenemos que tomar en cuenta quién es el que va a evaluar. Si va a ser usted el que va a evaluar la heteroevaluación, si va a ser en conjunto los estudiantes, la coevaluación, o va a haber una autoevaluación del estudiante, ¿ya? Porque también eso forma parte de la misma evaluación, ¿ya? Y no solamente estamos hablando aquí que evaluamos para poner un número, es decir, una calificación, ya evaluamos para aprender, para que los estudiantes aprendan. Y también, pues, dentro de la metodología, pues, cómo se va a evaluar, es decir, qué estrategias se van a utilizar. Ya, ¿cuál va a ser la mejor estrategia para desarrollar determinadas habilidades, ¿no? O para evaluar determinadas habilidades? Es decir, los resultados observados del aprendizaje, que hablamos aquí en el numeral número 2. Ok, también hablamos con qué evaluar los recursos, materiales y medios. Aquí encontramos, pues recuerden, instrumentos para recoger las evidencias. Es decir, que pueden ser desde los exámenes tradicionales, un quiz, un test, hasta también otros tipos de evidencias como el portafolio, cartas que los estudiantes tienen que redactar, reflexiones que los estudiantes tienen que hacer, guías de trabajo que puedan completar y los famosos también cuestionarios tradicionales, ¿no? Son para recoger evidencias. Y también instrumentos para calificar resultados, ¿ya? Como pueden ser las rúbricas de evaluación, también algunas listas de cotejo, por ejemplo, o algunos inventarios donde te va a ir chequeando a ver si
las cosas que usted observa se van cumpliendo de las habilidades y actividades que los estudiantes vayan realizando. Tenemos también el número 5, cuándo evaluar, que son los momentos. Entonces vean si va a haber una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación procesual durante todo el desarrollo, o una evaluación ya final, que ordinariamente pues, son de tipo sumativas, ¿no? Que pueden ser acumulativas o a través de algunas pruebas de exámenes, ¿no? ¿Ya? O así como lo vamos haciendo nosotros acá, que a veces lo hacemos con portafolios o hacemos con estos planes de clase, ¿no? Que son como trabajos pues, que el estudiante va construyendo poco a poco y al final proyectos, ¿no? Proyectos que al final tienen que entregar con un resultado ya pulido, refinado. Y también, ¿qué esperar del evaluado? Es decir, la metaevaluación, es decir, cómo retroalimentar el proceso de evaluación. ¿Ya? Eso lo hace pues usted, ¿no? Para verificar si ese proceso de evaluación estuvo bien diseñado desde el inicio, si se llevó a cabo de la mejor manera y si no, pues entonces qué correcciones habrá que hacerle para la próxima vez o incluso para el momento mismo. Bien. Entonces, recordando también algo que habíamos mencionado en la sesión anterior, hay algunos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje. Tenemos evidencias del dominio de habilidades, dominio de destrezas y de la indagación. Para eso pues teníamos algunas como el portafolio, mapas diseñados por estudiantes, producciones plásticas como las maquetas, los murales, los afiches, y otras como los tableros de investigación, los tableros de cuestiones, biografías que los estudiantes tengan que redactar, ¿verdad? No es que van a ir a buscar a internet, ellos las tienen que hacer, ¿ya? Ellos tienen que hacer. Y si no, pues hacer una investigación documental, ¿no? De varias biografías para ir creando una nueva biografía. Fichas de trabajo, proyectos para promover actitudes o determinadas habilidades y las habilidades orales, ¿no? A través de exposiciones, entrevistas, debate, dramatización, simulación. Bien. También tenemos algunos instrumentos para recoger evidencias de aprendizaje. Entre estas, pues tenemos las que tienen que recoger el dominio de una red conceptual. ¿Ya? Red de conceptos, porque no todo es hacer, hacer y hacer, ¿verdad? Tenemos que tener una red de conceptos clara y definida. Entonces, para eso, estos son instrumentos de evaluación, ¿verdad? Es decir, no son instrumentos para generar la red, es para evaluar la red conceptual. Entonces, se evalúa a través de ensayos cortos. Ahí usted detecta si están utilizando o no los conceptos de una manera adecuada, o si al menos los están utilizando. A través de cartas, a través de definiciones que elaboren los estudiantes, a través de resúmenes que hagan los estudiantes, a través de guías de análisis de comprensión lectora, por ejemplo, elaboración de conclusiones que ellos hagan, esquemas, mapas conceptuales, donde ellos pongan en juego el concepto que han aprendido, a ver si está claro, ¿ya? Porque es necesario que los conceptos estén claros y que no simplemente tengan una vaga noción, sino que realmente estén lo suficientemente claros para saberlos utilizar convenientemente. Porque en sociales pues tenemos que utilizar muchos conceptos. Ya veíamos en la clase anterior, ¿ya? Cuando se hable, por ejemplo, del imperio bizantino, ¿no? ¿Y qué cosa es eso de bizantino? ¿Ya? O medieval. A veces de manera peyorativa, es decir, negativa y ofensiva, se utiliza lo medieval como retrasado. Dice, esas son opiniones medievales, dice. Como quien dice, son cosas ya del pasado, cosas sin ningún valor, cosas anacrónicas, ya que ya no tienen validez. Pero si realmente examinamos críticamente todo lo que ocurrió en la Edad Media, encontramos a pensadores como Santo Tomás de Aquino, y uno lee a Santo Tomás de Aquino, y yo te aseguro que la primera vez que lo leas no lo vas a entender. Así me pasó a mí, cuando yo estudiaba filosofía. Ya, leí a Santo Tomás de Aquino cuando él trata el tema de la verdad, y honestamente lo leí la primera vez, no le entendí nada, lo volví a leer. No. Ahorita que lo leo, lógicamente yo ya le entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una red conceptual ya más amplia y ya entiendo mejor cuando Santo Tomás de Aquino se refiere a determinadas cosas en todo el discurso que va haciendo.
y en toda la dialéctica que él se pone a hacer dentro de su discurso, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Entonces, saber utilizar los conceptos de una manera adecuada y no como vulgarmente la gente lo hace, como vulgarmente los profesores lo hacen, porque tengo que decirlo, ¿no? A veces los profesores no utilizan coloquialmente los términos y no puede ser, ¿ya? El buen profesor tiene que utilizar los términos convenientemente, ¿ya? Tiene que ir, por eso hay que ir al diccionario, ¿ya? Y examinar qué significa, o también a las enciclopedias especializadas, ¿ya? Hay que ir a ver qué significa el término. Bien, también pues hablamos aquí de algunas preguntas vitales, ¿verdad? Y metapreguntas que hay que hacer, que los estudiantes tienen que hacer para ver cómo están creciendo en este dominio de red conceptual, las reflexiones personales que hagan, los cuestionarios divergentes que puedan elaborar los estudiantes entre ellos mismos, la autovaloración que puedan hacer con base a criterios propuestos por el grupo o personalmente. Ya son elementos para recoger, verificar el dominio de la red conceptual. Es necesario que los estudiantes hablen o escriban y lo expresen de una determinada manera para verificar cómo está su red conceptual. Bien, entonces eso, instrumentos. También hablábamos que el Ministerio de Educación pues tiene algunos criterios de valoración, ya, esto ya es para calificar, sí, ¿no? Para valorar y al final tomar la decisión de poner algunas calificaciones ya numéricas, ¿no? Y hablamos de esta escala que maneja el Ministerio en la educación secundaria, ya el aprendizaje avanzado, como el máximo nivel de aprendizaje, o al menos de que se observó, se verificó que el aprendizaje sí está en lo esperado. El aprendizaje satisfactorio está pues próximo a lo esperado, falta refinar un poquito más. El aprendizaje elemental, que es decir, lo mínimo, de lo mínimo. Y un aprendizaje inicial, pues que prácticamente como que si el estudiante no hubiera recibido la clase. Es decir, está respondiendo con los conocimientos como que si no tuviera una red conceptual formada. Y ahí eso es lo que interesa, ¿no? Que ya la red conceptual, las habilidades, las destrezas ya estén en un nivel pues avanzado. Avanzado quiere decir que ya no están en el nivel como que si nunca hubieran recibido el curso. Si el estudiante al finalizar el curso responde con nivel inicial, quiere decir pues que ya que no ha hecho realmente un desarrollo de sus niveles, ¿ya? De tal manera que los estudiantes pues puedan demostrar que saben. Entonces aquí tenemos algunas cosas, ¿no? Descriptores que nos ayudan a entender la escala. Ya, el nivel es el óptimo, llegar a alcanzar el rendimiento esperado. Queda claro también pues que el rendimiento esperado pues lo pone el indicador de logro, pero también hasta donde el docente en una medida pues pueda llevarlo según la evaluación que quiera hacer, ¿no? Entonces, el indicador de logros me da una pauta y la evaluación me dice hasta dónde ese indicador de logro tiene que ser llevado por el estudiante. Por eso les decía que el docente tiene que tener claro qué grado está dando, qué edades tienen los estudiantes, qué conocimientos previos traen los estudiantes de sexto grado de primaria, por ejemplo, si están en séptimo o si están en octavo, qué conocimientos previos tienen, y hay que hacer diagnósticos también para ver cómo están, para recuperar esas memorias procedimentales, semánticas, episódicas, ¿ya? De tal manera que nosotros tengamos una claridad hasta dónde realmente tenemos que llevar el indicador de logro, ¿ya? Porque no podemos pedir a los estudiantes que hagan análisis, si está en séptimo grado, que haga análisis como si el chaval hoy estuviera en quinto año de secundaria, ya de bachillerato, ¿ya? Entonces todo tiene que ser pues regulado, ¿no? Dosificado. Ok, los aprendizajes satisfactorios, el aprendizaje elemental que hablábamos y el aprendizaje inicial, ¿verdad? Que no se evidencia realmente el alcance del indicador de logro, ni de los indicadores de logro, ¿ya? Porque aquí habla de la mayoría de esos indicadores. Ya, bien. Entonces, ¿qué evaluar cuando se evalúen ciencias sociales? Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay acciones rectoras que nos ayudan a identificar eso. Mencionábamos que tenemos estos elementos: la participación, la elaboración, la explicación, el cumplimiento y la demostración.
¿ya? Esta es una propuesta que yo estoy haciendo. ¿Ya? Esto no lo van a encontrar en ningún libro, ¿ya? Sino que son elementos que yo, en mi experiencia, pues he ido detectando. Ya, en el sentido de que cuando se evalúa, por ejemplo, decíamos, una determinada actividad, ya, yo tengo que evaluar no en sí la actividad como tal, sino los resultados que yo espero alcanzar de la actividad. ¿Ya? Si al final la actividad se tienen que reunir y tienen que dialogar y tienen que sacar conclusiones, posiblemente lo que yo vaya a evaluar de esa actividad sea explicación, ¿ya? Porque quiero que me den, que me aclaren, por ejemplo, o que me opinen nada más, o que den aportes teóricos de lo que hicieron, de los resultados que obtuvieron. Aunque también pues, puedo evaluar la participación, por ejemplo, si es una actividad diagnóstica, posiblemente evalúe la participación nada más, ¿no? La contribución que hicieron, por ejemplo. O si es de explicación, pues el nivel de opinión que simplemente pues, dieron, ¿no? Si es una actividad pues tal vez más práctica, ellos posiblemente van a construir una maqueta, yo evalúe la elaboración, ¿ya? Tal vez evalúe creatividad o tal vez evalúe diseño o innovación. Y si es algo a nivel de proceso de esa maqueta, posiblemente evalúe el progreso que llevan de la maqueta o los avances que han realizado, si tal vez es un proyecto, ¿no? Y al final, pues posiblemente puede evaluar cumplimiento, ya, a ver qué tan efectivo fue lo que hicieron o la precisión con que dieron las soluciones o una aproximación de las respuestas o bien si siguieron las orientaciones o bien si alcanzaron los resultados esperados, ya cumplimiento. Y en demostración, pues se puede evaluar varias cosas, ¿no? Como la expresividad, la exposición, la comprobación, la exhibición que hicieron, ya cómo mostraron el asunto, la argumentación que dieron, ¿no? Cómo defendieron sus puntos de vista. Porque es lo que yo quiero, al final de cuentas, evaluar, ¿ya? No basta simplemente como tradicionalmente realmente se hace, ¿no? Vamos a evaluar la exposición. Sí, evalúo algunas cosas, ¿no? De cómo iban vestidos, cómo presentaron diapositivas, pero al fin de cuentas a mí lo que me interesa al final es ver qué resultado hubo de esa exposición, ¿ya? Si aclararon los puntos, si argumentaron correctamente, ¿no? Qué tan precisos fueron, ¿ya? Ya, porque son los elementos. Hay algunos de forma, pero otros que son pues ya a nivel de contenidos que también hay que tomar en cuenta. Y en eso pues me ayudan estas acciones rectoras, porque en estas acciones rectoras creo que en sociales, ¿verdad? O parasociales se concentran muchas de las cosas que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Todas vienen a convergir, ¿no? En estas acciones rectoras, en estas 5 acciones rectoras. Bueno, posiblemente pues podrá haber otra acción rectora. Ya, tal vez aquí alguien me decía, pero no veo la parte actitudinal. Sí. Ya. Entonces vamos a considerar, ¿no? ¿Dónde van esas partes actitudinales? Posiblemente vayan insertas como ejes transversales en la argumentación, por ejemplo, ¿no? Porque al argumentar, yo argumento ideas. Ya, no me defiendo para ofender al otro, ¿ya? No me defiendo descalificando al otro, me defiendo argumentando mi idea. Entonces, en una medida, pues la parte actitudinal va inserta, ¿ya? Dentro de como un eje transversal dentro de cada una de estas acciones. Y estas acciones pues no son las únicas, pueden haber más, pero como les digo, pero al menos este es un modelo. Bueno, teniendo ya esas acciones rectoras, vamos a hacer así un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. Espero que tengan a la vista todos aquí estas acciones de desempeño. Y yo quisiera que ahí desde su casa puedan decidir qué tipo de valoración podemos hacer utilizando las acciones rectoras de estas acciones de desempeño que tenemos aquí al lado izquierdo, en la primera columna. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí arriba las acciones rectoras, ¿no? Participación, elaboración, explicación, cumplimiento, demostración. Y aquí pues tenemos nuestras acciones de desempeño que los estudiantes van a realizar. Entonces, ¿qué tipo de valoración podríamos utilizar? Entonces, ¿en qué tipo de acción rectora
entran cada una de estas acciones de desempeño. Entonces aquí necesito pues que lo hagamos en conjunto. Yo no tengo yo la respuesta. Vamos a irlas haciendo juntos, poco a poco. Pensemos en la primera. Dice, individualmente leen el texto. Presencia de primeros humanos en Nicaragua. ¿En qué tipo de acción rectora ustedes creen que puede caber esta acción de desempeño? Profe, yo considero que en la participación, porque hay que ver la colaboración que ellos se puedan dar, porque hay niños que no les gusta participar. Ajá. Entonces hay que ver, ¿verdad? Como bien lo decís, Cintia, hay que ver qué pistas me da la acción de desempeño, ¿verdad? ¿Qué pistas? Por un lado me dice que individualmente, ya, individualmente, es un trabajo individual. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a leer individualmente. Eso es lo que voy a hacer. Ok, entonces puede ser participar. Hay que ir como descalificando algo por ahí, ¿no? Quitando. ¿Podrá ser elaboración? No me dice que haga algo, ¿verdad? De elaborar, solamente que lea. De explicar. Me pide la acción que explique. Veamos, dice, tengo que leer, pero más allá de eso no me dice que aparte de leer tengan que hacer algo más. Entonces tal vez no entra dentro de la explicación. Ok, cumplimiento. Individualmente leen. Bueno, para esto recordamos que teníamos cada una de estas acciones en 10 minutos. Ya, aquí ya no se las puse, se las quité para tener pues más espacio, pero ya, individualmente leen. Posiblemente entra en la capacidad de cumplimiento, ¿verdad? Demostración. ¿Van a demostrar si leyeron? Pues no, porque demostrar es para ya argumentar cosas. Entonces posiblemente no sea. Entonces me debato entre, como dice Cintia por acá, participar y cumplir. Ya, participación y cumplimiento. Entonces, ¿a qué le darían ustedes más peso? ¿A la participación o al cumplimiento? Al Opinión. cumplimiento, digo yo, Vamos a ver. no sé. Solo quiero poner aquí a la vista las Digo yo cumplimiento. cumplimiento, dice María Félix. Ya Cintia, pues, dijo participación, pero puede cambiar su opinión, ¿no? No, sí, también, porque dice que hay que ver el seguimiento de las orientaciones. Ok. Bueno, y parece que todo se decanta por el cumplimiento, ¿verdad? Ok. Veamos la segunda acción de desempeño. Se unen en pareja para buscar el diccionario y aclarar el significado del término vestigia. ¿En qué tipo de Tal acción? vez explicación, no sé. Tal vez, digo yo, porque como dice ahí, dice la acción, se unen en pareja para buscar en diccionario la explicación y aclarar el significado del término. Entonces, Digo, bueno, en mi humilde opinión, pues, profe. por un lado dice, van a buscar y después buscan para, dice, aclarar. Entonces, recordemos las acciones rectoras, ¿no? Explicación, decían por allá, ¿no? Porque de aclaración dice, entra dentro del ámbito de la explicación. Entonces, posiblemente ahí es donde esté concentrada, ¿no? La valoración que yo voy a hacer de esta acción. Entonces, cuando yo vea esto, lo más probable es que mi mente tiene que llevar, ok, tienen que aclarar, entonces eso es lo que tienen que hacer. Entra dentro de la acción rectora de explicación. Entonces, lo que yo les voy a evaluar es aclaración. ¿Ya? Aclaración. Es decir, si quedó claro el concepto o no quedó claro el concepto. Así es. Ok. Y dice por acá, en pareja, la otra acción, comentan y escuchan sobre qué rastros se detectan en la lectura y las escriben en su cuaderno. Comentan, escuchan, detectan y al final dice, escriben en su cuaderno. Será en participación, profe. Voy a poner las Demostración. acciones.
Las acciones ahí, Bueno, la vi. participación. Es algo que van a hacer solos, en solitario. No, ahí dice en pareja. O sea, como dice la actividad, en pareja, comenten y escuchen. Ok, cuando ya hay pareja, lo más probable es que tiene que haber alguna participación, ¿verdad? Porque ya no estoy Sí. escrito. Yo no participo allá en solitario en una isla, ¿verdad? Yo participo ya en presencia de otros. Demostración, profe. Ok, por allá dicen demostración. Veamos acá, a ver si va a haber demostración. Si van a expresar algo, si van a exponer, van a comprobar, exhibir o argumentar. Recordemos que al final dice que lo que van a hacer es, van a comentar, escuchar, pero también van a escribir en su cuaderno, ¿no? Los rastros que detectaron. Entonces posiblemente haya un nivel de participación que hay que evaluar, posiblemente también haya un nivel de cumplimiento, ¿ya? Para ver si cumplieron con la tarea que era escribir los rastros. Esto de elaboración lo podemos ver un poco más a nivel de más material, más plástico, ¿verdad? Es decir, como que si elaboraron una maqueta, diseñaron un mapa. En cambio, Como en el último punto que está ahí de la actividad. el diseño, ¿verdad? Tiene que ver más con eso. Pero en Sí. este caso, como solamente van a En detectar, la elaboración, mira, ahí está el esquema. escribir en su cuaderno, posiblemente entre tal vez en el cumplimiento, ¿no? Y una parte de la participación, ¿verdad? Bueno, al final dice que van a elaborar, dice, un esquema conclusivo que simbolice los vestigios en su cuaderno. Entonces, ¿qué tipo de acción rectora podríamos valorar ahí? ¿En qué tipo de acción rectora entra esa acción de desempeño que dice elaboran un esquema conclusivo que simbolice los vestigios y lo van a hacer en su cuaderno? En la palabrita lo dice por allá, ¿no? Al inicio, ya está. Dice, elaboran un esquema. Y es un esquema. Elaboración, profe. Demostrativo. Entonces lo más probable, como dice por ahí Danelia, ¿no? Entra en la elaboración. Vamos a ver ahí, simplemente se va a evaluar el diseño del esquema, la creatividad y otros elementos. Ya, estos son acciones actoras orientadoras, ¿no? Como les digo, pues pueden entrar otros elementos. Por allá decía alguien por ahí demostrativo, bueno, habría que ver qué tan argumentativo pues sería el esquema, posiblemente no. El esquema tal vez no argumente mucho, ya, porque no lo van a exponer. Ya la demostración obviamente ya es porque el estudiante va a ir allá y lo va a exponer y va a defenderlo. Ya va a defender, la demostración es para eso. ¿Ya? Va a defender lo que está presentando. Pero en este caso creo que no llegamos todavía a la defensa. Entonces nos quedaremos tal vez al nivel de la elaboración y posiblemente al nivel del cumplimiento y tal vez de la explicación en algún caso. ¿Ya? Pero sí, algo que vamos a ver, pues a ver si el diseño está bien realizado y por tanto va a explicar bien a través del diseño visual lo que se quiere exponer. O bien se explica, ya está claro el esquema realizado, pero posiblemente entre más ahí en el campo de la elaboración. Es decir, puedo repartir el peso, ¿no? de las valoraciones, le doy más peso, más puntuación a la elaboración o un peso equilibrado entre elaboración y explicación. Bueno, va a depender de la dinámica, de las intenciones que se buscan. Ok, entonces elabora un esquema conclusivo. Van a concluir. El esquema tiene que ser explicativo también, ¿no? Entonces, elaboración y explicación, ¿no? Entonces, esos elementos así, muchachos, son los que ustedes tienen que ir ejercitándose, ¿no? Descubrir. Ustedes tienen que tener claro por eso que cuando usted diseña una actividad, usted tiene que tener clara, al fin de cuentas, qué es lo que va a obtener como resultado de cada una de las acciones que van teniendo. Bueno. Y al menos estos eran, digamos, los elementos que tenemos. Bueno, aquí tenemos una actividad formativa que yo les voy a pasar en la semana. Esto es para que lo hagan después con sus planes de clase que están realizando, ¿no? Van a identificar qué acción rectora
se detectan en determinados desempeños. Ya. Y van a redactar entonces una valoración continua para el desempeño. Yo les voy a poner un ejemplo y después les voy a poner una serie de desempeños para que ustedes detecten primero en qué acción rectora puede ir y qué tipo de redacción le podemos dar. En el caso de acá, pues tenemos, ya, en el sentido de que yo digo, bueno, aquí decíamos que esta era la primera, individualmente leen. ¿Cuál era la acción rectora primera que decíamos? Individualmente leen. El cumplimiento, profe. Entonces yo sé que entra cumplimiento. Esta decíamos que aquí había una especie de participación, creo. Sería la explicación. Participación. Sí. Entonces eso es algo que ustedes van a ir haciendo. Pero después de eso hay que redactar la valoración. Es decir, si individualmente leen el texto en presencia, yo necesito que cumpla, yo necesito más o menos ver el cumplimiento, es decir, si hubo efectividad en la lectura o precisión o aproximación o si siguió las orientaciones. O sea, se va a poner Entonces se redacta, ¿no? lo que se valora y se redacta lo que se quiere valorar, o sea, lo que está aplicando. Sí, es decir, en qué acción rectora puede estar ubicada y entonces una redacción básica de esto. Bueno, ya aquí a Zoom ya nos va a cerrar. Lee individualmente, entonces, ok, entonces, ¿qué podríamos poner, no? ¿Cómo sé yo que leyó? ¿Ya? Y tengo que preguntarme esto. ¿Cómo sé yo